Muy buenas, fiqueros y fiqueras, y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a reaccionar a, pues, como ya estoy trayendo últimamente, pues vídeos diferentes o reaccionando a otros vídeos. Y en este caso vamos a reaccionar a, según esta lista que vamos a ver, luego ya cada uno tendrá su lista personal, pero vamos a ver esta lista de las mejores 20 películas sobre monstruos. Bueno, no, mejor dicho, Top 20 películas de monstruos de todos los tiempos. La lista definitiva. Que bueno, ¿me entendéis? No es la definitiva, por supuesto. Esta es una lista que en este caso ha publicado WatchMojo y pues al final será una lista suya, ¿no? Personal, digamos, ¿no? Luego ya, como digo, cada uno tendrá su lista y también ahí jugáis vuestro papel vosotros. Así que id dejándome ya, antes de empezar a reaccionar a este vídeo, a vuestra lista de... Ponerme en este caso vuestras... 5, no sé si poner top 10, yo diría, vale, poned el top 10, vuestro top 10, mejor dicho, de mejores películas sobre monstruos que hayáis visto en vuestras vidas, hasta el momento. Y vamos a ver si coincide con la lista que vamos a ver a continuación, así que también la gracia está en escribir esa lista antes de ver la misma, o sea, esta lista de WatchMojo. Y primero escribiréis vuestra lista en los comentarios y ya cuando la veamos, la de WatchMojo, pues comparar vuestra lista con la que ha publicado WatchMojo en este vídeo. Así que pues yo también durante la reacción pues a lo mejor también dejo yo mis perlitas y también al final seguramente pues pondré a un top 5. Yo tampoco quiero alargarme demasiado y en mi caso pondré un top 5 o un top más corto de lo que os voy a pedir a vosotros, porque tampoco quiero que el vídeo sea aquí que dure 3 horas, ¿no? Así que lo voy a hacer más corto, aparte ya de que el vídeo es largo como tal, porque son 20 películas, o sea que obviamente tampoco quiero enrollarme más, así que antes de darle caña a la reacción, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Si os gustan los vídeos que subo al canal y sobre todo este tipo de reacciones, dejar un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activar la campanita de notificaciones y en la descripción os dejaré como siempre mis últimos vídeos, mis redes sociales y la lista de reproducción con los tipos de vídeos que tengo en el canal. Muchas gracias por vuestro apoyo como siempre, así que sin más dilación le damos en 3, 2, 1, play. Bueno, obviamente empezamos fuerte. Será la introducción supongo, pero... Welcome to WatchMojo, and today we'll be counting down our picks for the top 20 monster movies of all time. Más que ya está, ¿no? You're gonna need a bigger boat. For this list, we'll be ranking the best and most enduring Bueno, creature vamos a ver features from the world of la lista de monster cinema. WatchMojo. What's your favorite monster movie? Let us know in the comments. Number 20, Cloverfield. The pre-release hype surrounding 2008's Cloverfield did a lot to garner interest in the film prior vamos to a the ver theatrical también qué películas ponen en su lista más arriba de las que estamos viendo, pues acaso vemos que en nuestra lista personal hay diferencias ya, ¿no? A lo mejor Cloverfield yo la pongo más arriba incluso, This ¿no? is why the reputation of Cloverfield has endured up to the present day, with various spin-offs set within this original movie's shared universe. Director Matt Reeves, screenwriter Drew Goddard, and producer J.J. Abrams Cloverfield me gustó mucho, a story of survival set amidst the backdrop of an alien monster. Una experiencia también, Cloverfield may have been shot like a found footage film, but it stands today apart from this gimmick as a solid creature feature. Number 19, The Blob. Dave, Ostras. listen to me. There is a monster. We saw it again in Dad's store. Dave, it's bigger The Blob. now. Speaking of creature features, The Blob is a movie monster that survived a remake and reimaginings over the years, always coming out the other side intact. Or, well, as intact as a shapeless, shifting alien putty monster can be anyway. The original 1958 version of The Blob, Beware the Blob from '72, and the gory remake from 1988 all proved that moviegoers were hungry for some interstellar slime. The original Blob was notable for starring Hollywood icon Steve McQueen playing a teenager, and the movie theater scene where the titular creature attacks is almost certainly iconic. Meanwhile, the Blob's all-consuming desire to, consume makes it a fearsome foe. Number 18, The Wolfman. El hombre lobo. One simply cannot discuss the monster movie genre without mentioning the works of one Titanic Studios. Esta siempre será un referente dentro del universo de la franquicia de monstruos clásicos de Universal. El hombre lobo es una de ellas. Absolutely stands hairy head and shoulders above the pack. You wouldn't want to run away with a murderer, would you? Oh, Larry, you're not. Del 41, ¿eh? I killed Baylor. I killed Richardson. 32 años tiene la corona. You can't tell who's going to be next.
Larry Talbot is sympathetic as both protagonist and antagonist. We feel bad for his tragic lycanthropic curse, and we want to see him cured even as the wolf within is taking lives throughout the film. Moreover, the Wolfman is evocatively shot, well-paced and atmospheric as hell. It is, said quite simply, an all-time horror classic. Number 17, Let the Right One In. Déjame entrar. Vampires are among Uf. history's all-time greatest monsters, right? And there's also been no shortage of great films based También la on he their visto. legend. 2008's Let the Right One In arrived at a time where some freshening up was due, however, and it delivered exactly what was needed within the genre. Luego también las películas que no haya visto, pues no podré ponerlas, ¿no? Pero en mi lista, obviamente. Vad händer om du går in ändå? Let the Right One In plays not only with vampiric folklore, i.e. the prerequisite invitation to a vampire in order for them to enter one's home, it also takes this title and speaks to the letting in of others into the lives of the lonely and the outcast. The relationship between Eli and Oscar serves as the crux of Let the Right One In, just as much as the monstrous violence that occurs on screen. Number 16, Them. Tampoco la he visto, pero Cinema of the también 1950s, creo que es 60s, un and beyond were chock clásico, full of ¿no? O sea, irradiated animals that were just waiting de este to género, destroy a quiero city decir. and seriously ruin our day. Tarantulas, dinosaurs, lepuses, or is that lepi? All crowded drive-in movie screens on date night. But 1954's Them is perhaps one of the best remembered. Get the antennae! Get the antennae! The film features giant atomic ants on the rampage, and it does a great job at capturing the collective imaginations of its audience. Them is great fun and probably not designed to be taken very seriously. Instead, this is popcorn. Aquí vais a ver cómo eran best muchos kind. The sort of flick el designed to be mundillo enjoyed de with los friends and your favorite efectos snack or de junk food. maquetas, de... Number 15, A Quiet Place. Bueno, The muy horror and tranquilo. monster movie genres have certainly come a long way since the nuclear animal scare Muy buena films of the película también. 1950s. Today, the genre enjoys perhaps more prestige Igual que la than ever, segunda, with many incluso high-profile la actors and segunda me puede directors gustar a mí playing un poco within más, the la verdad. confines of this creative sandbox. John Krasinski is one of these Eso que son, individuals, having o sea, helmed A Quiet son- Place back in 2018. Mismo tipo de película, pero algo diferentes. The idea of a post-apocalypse haunted by deadly monsters that hunt by sound is an interesting one, and A Quiet Place achieved much within its final execution. Sure, Lo the aprovecha muy monsters bien estas probably could have películas, been more este handicap, imaginatively designed and rendered with practical ahora. effects, but the focus here is just as much on the human drama as the action set pieces. Number 14, Creature from the Black Lagoon. El Modern monstruo del criticisms lagonés. of Golden Age horror films un often point to poor clasicazo. pacing as a reason for their disconnect with younger fans. Thankfully, 1954's Creature from the Black Lagoon possesses no such pacing issues. Que también forma parte de la franquicia de monstruos clásicos. The Gill Man here is on screen a lot, and the audience doesn't have to wait a long time to see his beautifully fishy face. Sure, the male leads are bland as hell, but the on-screen relationship between the Gill Man and Kay is where Lagoon truly shines. The underwater scenes ¿Cómo no? in particular are wonderfully Muy shot típico and eso, possess an en esa atmosphere época. all their own. If you've been reluctant to dip your toes in water of old school horror, then let this Tanto con los Black monstruos como Lagoon con be your los first trip slasher. into the deep end of the pool. Bueno, la slasher Number fue 13, más The adelante, Mist. pero... La niebla. Bueno, esta película también la he visto, me gusta mucho también. The Mist is another horror film from the 2000s that could benefit from a modern remake with practical effects. That being said, the CGI from this 2007 adaptation of the Stephen King short story vacillates between of the time and pretty freaking good. Es verdad que, como he dicho, o sea, utiliza efectos prácticos, pero también utiliza... There are some long shots of the CGI creatures that dwell y within a veces the titular canta, ¿no? mist Pero- look gnarly and evocative as hell. Meanwhile, Frank Darabont directs the human pathos of being trapped within a supermarket with the perfect amount of angst and anxiety. Pero Finally, como that historia y gut punch of an como ending will leave your adaptación- jaw on the floor until the end of time. Number 12, Predator. Bueno, One ugly mother. esta frase es icónica. Bueno, obviamente... The filmography Ya sabemos of que Arnold tienen- qué Schwarzenegger monstruos is tienen full que of salir, ¿no? stone-cold Aparte bangers, de- but Predator is one that Depredador. looms large, even over Arnie's enviable and storied career. Perhaps it's because Pero, Schwarzenegger is bueno, aided by a capable and aparte de charismatic supporting ser cast, including Carl película Weathers, de Bill Duke, and monstruos, Jesse de the Body ciencia Ventura. ficción Or maybe y- it's the outstanding creature de acción, design, sobre one that todo. was adapted from multiple sequels and a Ah. prequel in the years following Predator's initial success. The Esta answer is esta es obviously all of the la, above, since Predator is basically a perfect action la última film, entrega, que es featuring one of the realmente most perfectly una actualized and menacing precuela, monsters in la the de history Prey, of cinema. la de Presa.
Está muy bien. Mejor que... Para mí, bastante mejor que... The Predator de 2018. Number Con los 11, anuncios, An American Werewolf Madre mía. in London. There were two outstanding Vale, genre-defining werewolf movies produced in Hombre Lobo 1981. americano en One of them was Londres. Joe Dante's The Howling, and the other was An American Werewolf in London. Nuestra transformación... Scared me, you shithead. Bueno, You gonna help me up or what? wow. John Landis's screenplay makes it a point to meld together comedy and horror in a way that never does a disservice to either genre. The movie's soundtrack fue is un full of poco moon puns, while the actual una graphic content goes all the way nueva with forma, regards ¿no? to extremity. The transformation sequence alone was enough to De secure hacer la historia del Hombre American Lobo Werewolf in London y a encima place la within the hallowed transformación halls of que... art, thanks to the landmark special effects work of Rick Baker. Number 10, Dracula. Bueno. Count Dracula is another character that's been portrayed by many Con different Christopher actors Lee. in many different ways. Some, like Sir Christopher Lee and Frank Langella, emphasize the Count's romantic stateliness, while Max Schreck's Count Orlok was an animalistic and feral take on the Nosferatu Dracula del mythos. 22, All of these performances can be gathered Y together Dracula under del the banner 31. of Bela Lugosi's Y Lugosi, 1931 claro. effort O for sea, Universal. Lugosi y Christopher For Lee. one who has not lived even a single lifetime, you are a wise O Lugosi man, fue el original, quiero decir. Van Helsing. This was a performance that for many codified the character for all time, from the walk to the Que al top. final estos Throughout clásicos it tienen all, que estar en Dracula las the listas. film and Dracula the character remain monsters. Regal, seductive monsters, perhaps, but always a creature of the night. Children of the night. What music they make. Number 9, The Host. The resume of director Bong Joon-ho is one that carefully mixes monster kid Host. fandom with social satire and black comedy. And it almost always works. Snowpiercer, Parasite, and Memories of Murder are just some of Bong at his very best. But it's 2006's The Host that perhaps best showcases the man's genre pedigree. 어른들 말씀에도 사람 맺은 재수는 반드시 사지를 절단해서 끝장을 보는 게 그게 사람 된 도리라고 그랬는데. This is a film that pays just as much attention to the human drama and social commentary as it does the rampaging monster. And sure, the CGI for The Host hasn't aged great and would have been better served with practical monster effects, but the film as a whole hits all the Aquí right también notes for pues something peca un fresh poco and del engaging uso for del genre CGI fans. Number 8, en ese momento. Frankenstein. Frankenstein. También el 31, mismo año que Drácula. Hey, what's better? The humor of young Frankenstein or El a joven more Frankenstein, serious esta tone sí of Bride of que la he Frankenstein visto and unas the cuantas OG? veces. Well, why not both? Universal's adaptation of the Mary Lo de Shelley novel Frankenstein. not only went on to become one of the most iconic horror movies, full stop, but it also created an all-time image with the look of the monster. All of the flowers belong to Boris Karloff for all the physicality he brought to the role, while the makeup and look of the monster endures in all forms of media to this day. Meanwhile, Frankenstein the film is another Universal effort that's perfectly paced, another example of why they call them classics for a reason. Number 7, Jurassic Park. There's a reason why the Jurassic Los Park dinosaurios franchise has también, endured through multiple monstruos, sequels and a criaturas. world reboot refresh. Dinosaurs. Dinosaurs is the answer, of Jurassic course, since Park, these pues, prehistoric beasts have fascinated la us since mejor, we were all children. sigue siendo la Yet mejor. the OG Jurassic Park also never forgets La to primera, la emphasize that original. these are monsters. La más pura. They may be captivating monsters, yes, but the dinosaurs here in 1993 were presented as equally magical and dangerous. Realmente se nota, o sea, esta es del 93, pero Speaking of se magic, nota la the diferencia combination of entre practical los dinosaur efectos effects prácticos and y el expertly CGI. achieved CGI is something that works so well, far better than its timestamp, that's for sure. It was the original and the best. Y aparte esto Number estuvo, 6, The Fly. fue Director David una película Cronenberg has avanzada, asked ¿no? one Realmente, consistent question su tiempo, La throughout his Mosca. hallowed film career. What could be more Otro- monstrous than the human body? This narrative thread of body horror connects much of the man's Otro work, clásico. but perhaps nowhere was it best actualized than with his 1986 Bueno, es que estos remake maquillajes of The Fly. realmente aunque son grotescos, pero son... Who dreamt he was a man? Es la magia de esto, ¿no? But now the dream is over. And the insect is awake. Themes of disease and the fear of aging all tie into the tragic results of an experiment gone horribly wrong. Seth Brundle, in an attempt to transport matter, accidentally melds his DNA with that of a common housefly. The end results of this accident are messy, goopy, and horribly disgusting. The practical makeup effects here are off the charts, and the Brundle Fly hybrid is so disgusting that the Fly was made infamous and legendary almost overnight.
Number 5, The Thing. La cosa también, igual. Son dos películas muy... Son de esa época de los 80. En los que se destacaba mucho el maquillaje, realmente, ¿no? Igual, también en las películas clásicas de los años 30, 40, pero aquí salieron estos... Carpenter's remake of The Thing from Another World Las películas, estos features clásicos, special effects that still look great today. A haunting, minimalist score from Ennio Morricone and a frozen atmosphere unlike any banda other. sonora de The relentless Ennio tension that Morricone. ramps up as each of the crews stationed at this Antarctic outpost gets taken one by one is harrowing. Then the final and mysterious finale leaves us with more questions than answers. It's brilliant. Number 4, Alien. Uf. Alien, E.T. the el octavo Extraterrestrial pasajero. may have served as a fictional ambassador for every potential alien invasion out there in '82, but aliens have often historically been represented as anything but cute and cuddly. James Cameron's Aliens from '86 was Aliens the bug también hunt tiene que to end estar all por ahí, bug ¿eh? hunts, while the OG Alien from '79 stresses that in space, no one can hear you scream. Me imagino que se refiere un poco a lo que es la figura del xenomorfo, ¿no? El alien. This is pure interstellar terror from director Ridley Scott, a horror film set in space with a relentless Es que Alien para mí atmosphere and está cast de full las of interesting primeras. characters. Ya lo Sigourney adelanto, Weaver's pero Ellen Alien es para Ripley mí in particular set the bar high for a new breed of humanity peliculón, that's pero un tough referente. and more than capable of taking Y un on peliculón, any ¿eh? alien threat. Ash, are you kidding? Aliens también lo es, un peliculón también. Otro estilo, pero Number 3, me Jaws. parece una muy buena Some of película. the scariest moments in the world don't Tiburón. come from the world of fiction, but can live in our own backyards. After all, if the success of Shark Week has taught us anything, it's that these two aquatic Otro wonders peliculón. can seriously obsess our creative minds. For some, the great white shark in Jaws otro is a referente thrill. For others, en it's a muchas swimming cosas. nightmare. Sometimes that sharky looks right into you, right into your eyes. You know the thing about a shark, he's got lifeless eyes, black eyes, like a doll's eye. The image of its cold, dead eyes is haunting, and the reveal of the mechanical shark, nicknamed Bruce by the crew, is timed perfectly by director Steven Spielberg. I can go slow ahead. Come on down and chump some of this shit. Additionally, the character work of Robert Shaw, Richard Dreyfuss, and Roy Scheider elevate Jaws far beyond the trappings of genre cinema into the prized realms of an all-time classic. Smile, you son of a... Number 2, King Kong. King Kong también, ¿vale? La clásica, o sea, la historia clásica. El 33, King Kong is another that's had no so muy many lejos de great Drácula appearances over the y course of film Frankenstein. history. Its Bueno, 1976 iteration llegó was antes massive, Nosferatu en el while 22, director pero... Peter Jackson had a CGI go of it back in 2005. However, you just can't beat the 1933 original. Bueno, esto sí que es un clasicazo, ¿eh? Se nota. The special effects of the time weren't just groundbreaking, but unequivocally definitive. The impact of King Kong was so huge that it effectively guided and inspired the careers of future industry titans like Ray Harryhausen. Speaking of Anda, titans, que no ha the habido legacy of Kong reinterpretaciones still de lives Kong, on ¿eh? today within the modern Estas son las más, monsterverse, proving that obviamente, this old la más monkey just may reciente. outlive us all. Con la franquicia de Before we Legendary. name our number 1 pick, here are some honorable mentions. The Mummy, Imhotep, La momia Rise. también. Original. El 32, ¿eh? Claro, que esta también es de la franquicia de monstruos clásicos. Gremlins, the tiny terrors that could. Gremlins también. Clásico también. Tremors, burrowing death from deep Temblores. below. The Descent, evil lurking in the dark. Esta no la he visto. Hostia. Little Shop of Horrors, the day Audrey 2 took over our world. La pequeña tienda de los horrores. Does it have to be mine? Feed me! Where am I supposed to get it? Feed me, Seymour. Feed me all night long. Before we continue, be sure to subscribe to our channel and ring the bell to get notified about our latest videos. You have the option to be notified for occasional videos or all of them. If you're on your phone, make sure you go into your settings and switch on notifications. Number 1, Vale, Godzilla. número 1, Godzilla. Ostras, chaval.
la original, la primera película de Toho, la original. The aforementioned Ray Harryhausen actually had a major influence on what would become Godzilla, with his creature design for 1953's The Beast from 20,000 Fathoms. Godzilla However, es Godzilla has también clearly el taken on a life of his own in the 60-plus years since his debut, including an icono American popular, reboot sobre in todo 2014. The original Godzilla is an allegory for the atomic bombings of en Asia, Hiroshima and pero Nagasaki during World War II. últimamente le han traído However, en los últimos 20-25 años, no lo han monster mashes or flying drop traído kicks to más the a idea, la but a instead a haunting Occidente, and pero serious allegory for the horrors of war. también yo creo que si el concepto de monstruo Did you enjoy this es video? Godzilla, Check out these other clips literalmente. from Watch Mojo and be sure to subscribe. Bueno, pues ya hemos visto esta lista de Watch Mojo. No sé qué listas pondréis vosotros en los comentarios o habéis puesto, pero no sé si incluirá muchas películas de aquí, de la lista, dependiendo de qué tipo de películas os gusten, de la época y demás. Pero bueno, a lo mejor se han dejado películas en el tintero, o no se han hecho emisiones especiales. Y bueno, pues en este caso voy yo con mi top. Voy a poner aquí, dejarle el top 1 al menos. Así, yo creo. Bueno, pues a ver, yo voy a dar mi top 5, yo creo, de películas de monstruos. Que al menos, digo, es mi lista, o sea, es mi criterio, mi opinión, así que hay como digo, hay cada uno con su propio criterio, ¿no? Obviamente, de las películas de las que se han hecho remakes o nuevas versiones, por así decirlo, pues les tengo más recuerdo a esas porque también son algunas de mi época o cercanas, y algunas películas recientes que también me han gustado bastante de monstruos, así que obviamente en este caso también mi criterio también va un poco basado en eso, ¿no? O sea, no solamente centrarme en las películas originales, que al final son las referentes de todas las películas recientes que podemos ver o que hemos visto, pero en este caso, por ejemplo, mi top 5, ya empezando desde el quinto puesto, estaría Drácula. Yo creo que este tiene que estar ahí. O sea, Drácula para mí fue uno de los referentes en cuanto al género de monstruos clásicos. Luego, en cuarto lugar, pues yo creo que estoy ahí entre algunas, porque tengo ahí Jurassic Park, tengo King Kong también, tengo, o sea, creo que el primer y segundo puesto creo que lo tengo claro, pero el cuarto en este caso yo pondría King Kong. Y no solamente lo que es la versión original o de la historia como tal de King Kong, sino lo que es el personaje en sí, ¿no? Lo que es el monstruo de King Kong, pues yo creo que es un icono que al final ha continuado, ¿no? Se ha adaptado a las nuevas audiencias, por así decirlo, a las nuevas tecnologías y han querido continuarlo con el paso de los años y sigue siendo una franquicia, una IP que pues ya estamos viendo que sigue funcionando, y aparte que si lo mezclan con otro monstruo, otro icono que no sé si habrá tenido mucha más repercusión que King Kong, seguramente sí, pero que esa mezcla pues ha hecho que sea seguramente la mejor unión o el mejor crossover de monstruos de la historia del cine, seguramente. Pero King Kong tiene que estar ahí, tanto la versión original como en este caso también se ha hecho diferentes reinterpretaciones, como he dicho, pero también tengo muy en cuenta la versión de Peter Jackson de 2005 de King Kong, que me gustó muchísimo, me sigue gustando, así que pues creo que es la figura de King Kong la que pongo realmente en el cuarto lugar, ¿no? O sea, que más o menos para que me entendáis. Luego en tercer lugar pondría Godzilla, porque lo he dicho, al final el icono que se ha creado con Godzilla, y no solamente en Occidente, sino sobre todo en Asia, ¿no? Con todas las películas que se han hecho, se le ha dado mucho más importancia, han hecho más historias sobre este monstruo, le han dado más lore a King Kong, así que yo creo que al final, con todo el contenido que podemos ver de Godzilla, tanto de años atrás como de ahora, que también se ha occidentalizado, por así decirlo, pues yo creo que también ha hecho que se complemente, y creo que lo están complementando bastante bien dentro de lo que podría caber, o sea que podría haber sido mucho peor. Que no se note que Godzilla vs. Kong me gustó, por si acaso. Pero le pongo por encima de King Kong, por ejemplo, por eso, por la mayor amplitud de popularidad que tiene, ¿no? O sea, por el alcance que ha tenido también con el paso de los años, y que al final ha acabado llegando a más gente que King Kong realmente. Aunque King Kong tenga mucho fandom, por así decirlo, para que también sepas a lo que me refiero, pero creo que Godzilla tiene más todavía, ¿no? O sea, que se ha engrandecido mucho más que la figura de King Kong, ¿no? O su lore, por así decirlo. Y las películas de Godzilla creo que son las que más se atañan al concepto de películas de monstruos, como por ejemplo Cloverfield también, creo que es muy del estilo de Godzilla,
y pues todo eso comenzó con Godzilla, ¿no? Con la película original en este caso, por lo tanto, pues más razón para que sea un referente, ¿no? Así que Godzilla en tercer lugar para mí. Luego, en segundo lugar, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero yo pondría Jurassic Park con el tema de los dinosaurios en general, porque aparte de que Jurassic Park, la original, obviamente es un clasicazo, lo primero, es una... se ha convertido en una película de culto dentro de ese género de criaturas, de fantasía también, y también como películas de acción, por supuesto. Toda esa mezcla pues ha hecho que sea una película que también en su momento pues obviamente no tenía la tecnología de hoy en día, que para eso están las películas de Jurassic World realmente, pero para mí concretamente pues no han funcionado tanto como en este caso las primeras de Jurassic Park en este caso, pero aparte de ese encanto que tuvo la original, pues lo que es la historia, los personajes, no sé, esa forma de... esa cinematografía, por así decirlo, ese cariño, no sé, son cosas que se notan desde fuera que yo creo que hacen que sea una película muy difícil de repetir y, por lo tanto, pues primero hacen que sea un referente también en este tipo de películas, de criaturas, por así decirlo, y también le dan tiene un abanico amplio de conceptos, de criaturas también, o sea, no solamente vemos una criatura solamente, sino que vemos muchos tipos de dinosaurios también, y yo también, es verdad, que también ya de manera subjetiva, porque al final todo esto es subjetivo, pero dentro de esa subjetividad, pues también me gustan mucho los dinosaurios también, eso tengo que reconocerlo, así que también es el por qué está Jurassic Park o lo que es el concepto de películas centradas en dinosaurios, por lo que está en segundo lugar, ¿no? Así que, pues al final es la segunda posición para mí es para Jurassic Park por eso, porque son películas que me gustan mucho por el tema que tratan, ¿no? Por así decirlo. Y aparte, si obviamente metemos a Jurassic Park, o sea, como película dentro de este concepto, pues es la película que más tiene que resaltar, porque para mí sigue siendo la mejor. Así que, pues, tiene que estar ahí. Y ya en primer lugar, ya lo he adelantado en la reacción, cuando ha salido ese momento, y para mí es Alien. El primer puesto para mí es Alien, el octavo pasajero, o las películas, bueno, no todas, eso sí, pero al menos Alien, el octavo pasajero y Aliens, que para mí siguen siendo las dos mejores de la franquicia. En fin, Alien para mí es una de mis franquicias favoritas de ciencia ficción, de criaturas, monstruos, y obviamente tenían razón en poner esa película concretamente en la lista, porque para mí, no sé si... A veces depende también del día, me gusta más Aliens que Alien el octavo pasajero, porque son dos películas que están muy a la par. Realmente hay gente que considera Aliens mejor que Alien el octavo pasajero y viceversa. Yo es que depende del día, es que tampoco podría deciros, ¿no?, qué película me gusta más. A lo mejor ahora os digo que me gusta más Alien el octavo pasajero porque la recuerdo con más cariño, la recuerdo mejor realmente, pero a lo mejor al día siguiente, pues a lo mejor os digo Aliens, pero bueno, que al final son dos películas que son totalmente complementarias y que, pues que a pesar de ser diferentes en su estilo, pues que dentro de una misma franquicia y centrada en un tipo de criatura, por así decirlo, pues creo que crearon también un ícono dentro de este género de criaturas que hicieron que fuese única, o sea, que tuviera su encanto también, su encanto propio. Y claro, pues obviamente también habría que entrar ahí dentro de la forma o de la manera que implementaron para crear esa atmósfera para esas películas, para que el monstruo como tal te diera cague, para que te diera miedo y sintieras esa tensión, ¿no? Así que eso es un añadido más que con otras criaturas, bueno, con algunas criaturas también pasa, por supuesto, ¿no? O sea, son terroríficas, pero con Alien lo que hizo Ridley Scott es crear esa tensión, esa... no sé, una especie de presión dentro de tu cuerpo, por así decirlo, para, en este caso, no saber cuándo esperar a la criatura, no saber cuándo puede aparecer. Era una criatura de la que no sabías nada, realmente, o sea, no habían llegado a ese punto de experimentar con una muestra de ese alien, por así decirlo, con ese xenomorfo, para saber más información sobre ella y poder defenderse, ¿no? Lo que hicieron con el xenomorfo para mí realmente es una de las criaturas que más se me viene a la cabeza cuando me refiero a ese tipo de películas, y Alien concretamente también es un referente, como digo, un peliculón, la tengo muy bien recordada y no me he cansado de verla nunca, la he visto un montón de veces y al final que también
el tema de la tensión, del terror, y pues también lo sufro mucho, por así decirlo, pues también esa tensión, ¿no? Ese tono que tiene la película también funciona conmigo siempre, a pesar de que la haya visto muchas veces, lo cual también es un plus, ¿no? Es una indicación de lo bien hecha que está la película, ¿no? Tengo mucho cariño a la franquicia de Alien, eso obviamente no, o sea, ha quedado claro, así que para mí tiene que estar en el primer puesto Alien por lo que representó en su momento, por lo que sigue significando, a pesar de que hasta ahora, digamos, o en los últimos años, pues sí que se ha intentado recrear un poco esa idea, pero no lo han hecho de manera correcta, por así decirlo, al menos para mí. Así que espero que a partir de ahora pues la cosa cambie un poco y que en este caso ya nos puedan dar pues proyectos o productos de la franquicia de Alien más ejemplares de lo que fueron las primeras películas en este caso y así hacer que la franquicia o la IP pues resurja como tal, ¿no? Y eso, yo, raro en mí realmente, pero por ejemplo no he jugado al Alien Isolation. Sí que he jugado al Colonial Marines, o sea, el juego, bueno, realmente es el shooter, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Que al final es, bueno, al final es un shooter convencional, pero con aliens, ¿no? Con xenomorfos, así que pues tampoco fue nada del otro mundo, ¿no? Pero el Alien Isolation, pues sé que es un juego de hace años y no lo he jugado, o sea, ni siquiera lo he probado, o sea que raro en mí que no lo haya jugado todavía, pero pues al final estas circunstancias pues hacen que, aprovechando que también tengo aquí el canal y demás, pues hace que en este caso tenga la oportunidad de probarlo, de jugarlo aquí y pues de una mejor manera, por así decirlo, ¿no? Para inmergirme más, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, eso ya llegará más adelante. Así que lo he dicho, me gustaría que me dejarais las vuestras. En este caso, ponéis vuestro top 10 o top 5, lo que queráis, de películas de monstruos, de criaturas o vuestros mundillos o vuestros pequeños universos favoritos pues relacionados con criaturas o monstruos concretos, como he hecho en mi caso con Godzilla, con King Kong también, por ejemplo, y a ver si también coincidís con mi lista o no, o con la lista que hemos visto en este vídeo. Así que, ahora sí que sí, me despido de vosotros y de vosotras, así que si os ha gustado el vídeo, dejar un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activar la campanita de notificaciones y en la descripción os dejaré como siempre mis últimos vídeos, mis redes sociales y la lista de reproducción con los tipos de vídeos que tengo en el canal. Muchas gracias por vuestro apoyo, hasta la próxima.